Muy buenas tardes, profesora. Mi nombre es Jaime Miguel Nolasco López. Me toca exponer el trabajo de curso de Derecho de Familia y sucesiones, la tarea académica número 2. En este caso está relacionado a un caso de Derecho de Familia. A continuación, voy a exponer el presente caso y la tarea académica está relacionada a una sentencia del Tribunal Constitucional Pleno de Sentencia 790-2020 sobre la disminución del alimento del artículo 482 corresponde al libro 3, Derecho de Familia del Código Civil, desarrollado en las clases del curso de Derecho de Familia y Sucesiones, cuyo desarrollo se va a exponer a continuación. Primer punto, pretensión del recurso. El caso está relacionado que doña Milagros Carol Dionisio Duarte interpuso ante el Tribunal Constitucional un recurso de agravio constitucional contra la resolución de fecha 18 de junio de 2018, expedida por la primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, la misma que fue apelada y la declaró improcedente preliminarmente la demanda de autos. El punto B en cuanto a los hechos. Con fecha 25 de julio de 2017, la recurrente interpone demanda de amparo contra el cuarto juzgado de familia de Lima, pretendiendo que se declare nula la resolución 3 de fecha 17 de abril de 2017, solo en la parte que revocó el extremo que tomó como referencia la suma de 466.83 soles como descuento de la última remuneración del demandado y, reformándola, dispuso que se tome como referencia para liquidar las pensiones alimenticias devengadas el sueldo mínimo vital fijado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, vigente a la fecha. En el proceso sobre alimentos interpuesto contra Elvis Augusto Yaza Falcón en favor de APWD, expediente 22230-2016. En cuanto al problema relacionado, está indicado lo siguiente. El noveno juzgado constitucional de Lima, mediante resolución 1, de fecha 7 de agosto de 2017, declaró improcedente in limite la demanda al considerar lo que se pretende es extender el debate de las cuestiones procesales ya resueltas, de las cuales no se constata ningún agravio manifiesto de naturaleza constitucional. La primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante resolución 4 de fecha 18 de junio de 2018, confirmó la apelada por similar argumento. Y mediante el recurso de agravio constitucional de fecha 11 de junio de 2018, la recurrente reitera los argumentos de su informe. En cuanto a los argumentos, se dividen en varios aspectos. En primer aspecto tenemos el petitorio, y el objeto de la demanda es declarar nula la resolución 3 de fecha 17 de abril de 2017, emitida por el cuarto juzgado de familia, solo en la parte que revocó el extremo que tomó como referencia la suma de 466.83 soles, como descuento de la última remuneración del demandado en el proceso subyacente, y, reformándola, dispuso que se tome como referencia para liquidar las pensiones alimenticias devengadas el sueldo mínimo vital fijado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, vigentes a la fecha. Como segundo aspecto tenemos la procedencia de demanda dentro de los argumentos. El Tribunal Constitucional ha evaluado el caso y se pronuncia sobre una cuestión procesal previa, referida al doble rechazo preliminar que ha sido decretado por los juzgadores en las instancias precedentes, como es el caso de la primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, en la que han rechazado la demanda de amparo en autos. Eso quiere decir que se han agotado todos los casos en las vías previas, siendo el Tribunal Constitucional la última instancia y definitiva de impartir justicia, en aplicación del artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Constitucional. Ahora, dentro del argumento tenemos otro aspecto, análisis del caso concreto. La recurrente, doña Milagros Carol Dionisio Duarte, el recurso de agravio constitucional alega que al haber dispuesto los jueces emplazados que se tomó como referencia para liquidar las pensiones alimenticias devengadas al sueldo mínimo vital fijado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, vigente a la fecha, no está cumpliendo con el acuerdo conciliatorio de fecha del 6 de diciembre de 2006, que tiene calidad de cosa juzgada. Al respecto, el Tribunal Constitucional, al verificar si lo resuelto por los emplazados vulnera o no los derechos constitucionales alegados por la recurrente.
precisa que hay que tener en cuenta lo acordado en la conciliación judicial arribada en la audiencia única de fecha 6 de diciembre de 2006, la cual ha sido expedida en proceso judicial subyacente sobre alimentos que tienen calidad de cosa juzgada. En dicha acta se acredita que las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio en el cual don Elvis Augusto Yaza Falcón, en acuerdo con la demandante, convinieron la conciliación en los siguientes términos: pensión de alimentos del 35% de la planilla única de pago del Poder Judicial empleado en ese momento. Continuando, el cuarto juzgado de familia, mediante la cuestionada resolución 3 de fecha 17 de abril de 2017, revocó el extremo de la resolución 59 que tomó como referencia la suma de 466.83 como descuento de la última de remuneración de don Elvis Augusto Yaza Falcón y reformándola en razón de que el obligado dejó de laborar en el Poder Judicial y dispuso que se tomó como referencia para liquidar las pensiones alimenticias devengadas el sueldo mínimo vital fijado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, vigente a la fecha que feneció el vínculo laboral con su antiguo empleador, es decir, el Poder Judicial. En tal sentido, el Tribunal Constitucional considera que la resolución que se cuestiona no ha vulnerado el derecho fundamental alguno por encontrarse adecuadamente sustentada en el acuerdo conciliatorio de fecha 6 de diciembre de 2006, que dispuso el pago de una pensión de alimentos en función al 35% de las remuneraciones percibidas por don Elvis Augusto Yaza Falcón, sin establecerse, como parece creer la demandante, que dichas remuneraciones debían ser las que percibió como trabajador del Poder Judicial, pues dicho acuerdo solo dispuso el descuento de las remuneraciones a través de las planillas, porque en aquella época sí era posible hacerlo, dado el trabajo que mantenía con dicha institución, pero posteriormente feneció el vínculo laboral con la mencionada institución y por lo tanto corresponde desestimar la presente demanda. El resultado: el Tribunal Constitucional, de acuerdo a los argumentos expuestos anteriormente y siendo unánime de parte de los 7 miembros del mencionado tribunal, resolvió declarar infundada la demanda de amparo interpuesta por el Milagros Carlos Dionisio Duarte mediante recursos de agravio constitucional. En el punto F, análisis crítico, ahí está toda quizás nuestro análisis que hemos hecho, ¿no? Estamos resumiendo de la siguiente forma. En el presente caso está relacionado a una demanda interpuesta por doña Milagros Carlos Dionisio Duarte al Tribunal Constitucional como recurso de agravio constitucional para dejar sin efecto lo que considera que la pensión de alimentos haya sido reducida por el obligado don Luis Augusto Yaza Falcón, habiendo agotado las vías previas antes de llegar al Tribunal Constitucional como última instancia en materia jurisdiccional. Básicamente, el Tribunal Constitucional evaluó todas las etapas previas de las instancias de los juzgados civiles, quienes vieron dicho caso en primera instancia, admitió la demanda al Tribunal Constitucional por considerar que dentro del ordenamiento jurídico la recurrente agotó las vías previas. Sin embargo, dentro de los fundamentos y argumentos analizados por el mencionado tribunal, hace referencia en acta de conciliación judicial de fecha 6 de diciembre de 2006, en donde las partes involucradas acordaron que el obligado debe pagar a favor de su hijo el 35% de sus remuneraciones mensuales, incluidas las bonificaciones y otros conceptos. En ese momento, el obligado tenía vínculo laboral con su empleador, en este caso el Poder Judicial, y de acuerdo a los ingresos por planilla, el monto a descontar como pensión de alimentos ascendía a 463.83 nuevos soles. Pero posteriormente el obligado dejó de laborar en el Poder Judicial y no tenía trabajo conocido, por lo que en aplicación del artículo 482 del Código Civil, el obligado solicitó la disminución de alimentos, ya que no laboraba en el Poder Judicial y en consecuencia no ganaba su sueldo que le permitía descontar por la pensión de alimentos para su hijo, por lo que solicitó que el cálculo de la pensión se efectúe el 35% del sueldo mínimo vital regulada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Situación que originó el reclamo de la madre de su hijo, habiendo interpuesto demandas para que esta reducción no sea procedente. Sin embargo, las instancias judiciales civiles previas y el mismo Tribunal Constitucional fundamentaron que la reducción está en función a los ingresos del obligado
al cual, al no tener trabajo conocido, se adecuó al sueldo mínimo vital, prevaleciendo el porcentaje del 35% conforme al acta de conciliación judicial de fecha 6 de diciembre de 2006. Quiere decir que se mantiene vigente el porcentaje de la pensión de alimentos. Sin embargo, la recurrente quería que prevaleciera el monto de 466,80 cuando estaba laborando en el Poder Judicial. A fin de que el hijo menor no se perjudique en la mantención de alimentos, el juzgado adecuó el porcentaje de la pensión a la remuneración mínima vital regulada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, estando conforme dentro del marco jurídico, por lo que la demanda fue declarada infundada. Ahora, el artículo 482 del Código Civil en cuanto al incremento o disminución de alimentos menciona que la pensión de alimentos se incrementa o reduce según el aumento o la disminución que experimente la necesidad del alimentista y las posibilidades que debe prestarla. Cuando el monto de la pensión se hubiese fijado un porcentaje en las remuneraciones de obligado, no es necesario un nuevo juicio para reajustarla. Dicho ajuste se produce automáticamente según las variaciones de dichas remuneraciones. Tal como se acredita en el enunciado del caso, automáticamente se redujo la pensión, de acuerdo a los ingresos que mantenía en ese momento. ¿No? En conclusión, ese es nuestro trabajo y aquí están nuestras referencias bibliográficas en las que hemos recurrido y hemos expuesto el presente informe. Muchas gracias, doctor.